Hoy no hay memes. El lore de Serad está basado en un tema de interés global, la vergonzosa relación entre el progreso y la esclavitud. El dolor de los esclavos es una herida profunda en la historia de la humanidad, una cicatriz que no podemos ignorar. Detrás de los imperios gloriosos y las grandes civilizaciones que han dejado una marca indeleble en la historia, se oculta la oscuridad de la opresión y la explotación despiadada de millones de seres humanos. Y por supuesto, el lore complejo como es, no está ajeno a esto. Pero Shurima era un imperio construido sobre las espaldas ensangrentadas de los esclavos, aquellos que nuestros ejércitos tomaban en sus conquistas, los que rompían la ley o aquellos que nacían para tal destino. Los esclavos, arrancados de sus tierras, familias y culturas, soportaron un sufrimiento inimaginable, fueron sometidos a un trato inhumano, forzados a trabajar largas y agotadoras jornadas sin descanso ni respiro. Cada amanecer les traía consigo la carga abrumadora de un destino marcado por cadenas y látigos, donde su voluntad y sus sueños quedaban aplastados bajo el yugo de la esclavitud. Y el nuestro era un imperio que se deleitaba en la crueldad. A los esclavos se les negaba otro nombre que no fuera el que les diéramos. Explotábamos sus habilidades y los recompensábamos con sufrimiento. Usábamos sus cuerpos hasta que su carne se rendía. Y cuando habíamos terminado con ellos, los descartábamos. A pesar de la crueldad impuesta sobre ellos, los esclavos no eran simples máquinas de trabajo. Detrás de las miradas cansadas y los cuerpos maltrechos, latía un espíritu indomable. En su interior seguía ardiendo la llama de la humanidad y la esperanza de un futuro mejor. A pesar de las circunstancias desesperadas, algunos encontraron formas de resistir, de mantener su cultura y tradiciones vivas en la medida de lo posible. Construían imperios invisibles en sus corazones, donde la dignidad y la valentía eran sus principales pilares. Esto que te cuento corresponde a la realidad, y el lore lo aprovecha para crear esta trama. La capacidad de los esclavos para sobreponerse al dolor, la desesperación y las injusticias es una lección conmovedora sobre la fortaleza del espíritu humano. Aunque no todos tuvieron la oportunidad de alzarse contra sus opresores, cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, significó una victoria para la humanidad. A través de su resistencia, estos seres sufrientes demostraron que ningún imperio puede durar para siempre si está construido sobre las bases de la crueldad y la explotación. En este sentido, te pregunto, ¿puede la traición de Serad ser un acto de justicia? ¿Shurima merecía desplomarse y ser devorada por las arenas? El dolor de los esclavos es una llamada a la conciencia, una invitación a mirar más allá de los relatos convenientes y enfrentar la realidad con valentía. Solo cuando enfrentamos la verdad de nuestro pasado, podemos empezar a sanar y construir un mundo donde todos los seres humanos sean reconocidos como iguales, libres de cadenas físicas y mentales, y capaces de contribuir con su potencial único a la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Nada se interpondrá en mi camino. El que comparte. Serad nació como un esclavo sin nombre. Era el hijo de unos eruditos capturados cuyo único futuro era la eterna esclavitud. Su madre le enseñó letras y números, mientras que su padre le contó cuentos de la historia con la esperanza de que esas habilidades le procurarían una vida mejor. Ver a sus padres esclavizados, condenados a sufrir la inenarrable violencia, llevó a aquel pequeño genio a empezar a fraguar una manera de devolverle la dignidad a su pueblo. Ser testigo de la violencia fomentó su espíritu revolucionario. Por eso, el chico prometió que no acabaría encorvado y sometido como cualquier otro esclavo. Cuando el padre del chico quedó tullido durante las excavaciones para la construcción de un monumento al caballo favorito del emperador, lo abandonaron a su suerte en el lugar del accidente. Sí, güey, un monumento al caballo favorito del emperador. Temerosa, su madre le rogó a un arquitecto que tomara a Serad como aprendiz. Aunque al principio se mostró reacio, el arquitecto quedó impresionado por
su capacidad de observación y su comprensión innata de las matemáticas y la lengua, y lo aceptó. El chico no volvió a ver a su madre. Al ser un alumno aventajado, su amo lo enviaba a hacer recados a la gran biblioteca de Nasus para que recuperase textos y planos específicos casi todos los días. En uno de estos viajes, el chico conoció a Asir, el hijo menos favorecido del emperador. A pesar de que dirigirle la palabra a la realeza es sinónimo de morir, Serat ayudó a Asir con un texto antiguo. En ese momento empezó su amistad. Serat y Asir son muy similares, ambos niños con dolores ocultos, ambos niños refugiados en la lectura, cuyo único valor parecía saber cosas e interesarse por el conocimiento. El emperador siempre había odiado a Asir. De alguna manera se ayudaron a sobrellevar su dolor. Por esto, y a pesar de que está prohibido ponerle nombre a los esclavos, Asir le dio uno al chico. Lo llamó Serat, que significa el que comparte, aunque dicho nombre nunca se llegó a pronunciar más allá de su amistad. Su pasión compartida por el conocimiento los condujo a devorar textos de la biblioteca y a entablar una relación fraternal. Serat era el fiel compañero de Asir. Aprendían todo lo que podían gracias a la cultura, el poder y el conocimiento que ahora tenía al alcance, y hasta llegó a atreverse a soñar que Asir lo liberaría algún día. Así, el futuro y la ruina estaban pactados. Todo se tuerce. La venganza es una emoción humana natural que puede surgir cuando alguien ha sido agraviado o herido profundamente. En ciertos contextos culturales e históricos, la venganza puede incluso ser vista como una forma de restablecer el equilibrio o defender el honor y la reputación. El lore se pone raro aquí, porque toca temas muy delicados, así que recomiendo discreción si eres sensible a la violencia infantil. El lore nos dice: Serat salvó a Asir de la espada de un asesino. Sin embargo, sus otros hermanos no tuvieron la misma suerte, por lo que el joven príncipe se convirtió en el heredero al trono de Shurima. Como esclavo, Serat no podía esperar ninguna recompensa por su hazaña, pero Asir le prometió que algún día serían como hermanos. ¿Quién, aparte de Serat, se beneficia de que Asir sea considerado el heredero al trono? Cuidado, Y para complicar más la situación, la mujer del emperador aún era bastante joven como para tener más hijos, y hasta ahora había tenido muchos hijos sanos. La probabilidad de que pudiera tener otro hijo varón que fuera el heredero de su marido era grande. Tan pronto como lo hiciera, la vida de Asir estaría condenada. Así es, el emperador odiaba tanto a su propio hijo menor que estaba dispuesto a asesinarlo para que otro tomara el cargo de emperador. Se puede entender que pretendía tener un hijo más similar a Renekton que a Nasus. Serat, astuto, detectó la debilidad de Asir y lo convenció de prepararse. Aunque Asir era un erudito por naturaleza, Serat lo convenció de que, para sobrevivir, tendría que aprender a luchar, y eso fue lo que hizo Asir. Con este falso temor recién estrenado, Serat se convirtió en el confidente y mano derecha de Asir, un puesto nunca visto para un simple esclavo. Esta posición le otorgó una enorme e inapropiada para algunos influencia sobre el joven príncipe. Cada vez dependía más de la opinión de Serat. El plan que sumergiría a Shurima en el olvido había comenzado. Arrancaré el poder del desierto. ¿En la guerra todo se vale? Pasaron los años y Serat utilizó todas sus oscuras artimañas para que la esposa del emperador no pudiese dar a luz. Gracias a sus emergentes habilidades mágicas, todos los bebés fueron sucumbiendo a la corrupción incluso antes de nacer. Sí, literalmente nos dicen que Serat se encargó de los bebés. ¿En qué momento una persona que ha sido lastimada sistemáticamente siente que es parte de la justicia lastimar a terceros, más aún si no tienen responsabilidad directa sobre su sufrimiento? Y bueno, ya ni te cuento si son niños o bebés. Esto genera una paleta de claroscuros súper interesante en la narrativa. Más allá de que Serat es un traidor, es una persona envuelta en una tribulación compleja. Por un lado tenemos su historia esclavizado, la oportunidad de incidir y resolver esa situación a través de Asir. Lo protege porque es su amigo, pero también hay una situación política entre medias. Trata de hacerlo llegar al poder y así obtener su libertad. Entonces vale la pena sacrificar a uno
unos cuantos por el bien de una minoría oprimida? Complejo, ¿verdad? Serat no se detuvo. El deseo de Serat de escapar de sus orígenes como esclavo se habían transformado en una imperiosa ambición por alcanzar poder por cuenta propia. No obstante, justificaba cada asesinato diciéndose que lo hacía por mantener a su amigo con vida. Hasta que una noche, bueno, quizá se le pasaría la mano. A pesar de todos los intentos de Serat por obstaculizar a las comadronas de la reina, esta consiguió traer al mundo al nuevo príncipe de Shurima. Mas en la noche de su nacimiento, Serat utilizó sus poderes mágicos, que cada vez eran más poderosos, para convocar a los espíritus elementales de las profundidades del desierto y desatar una terrible tormenta. Serat invocó un rayo tras otro sobre los aposentos de la reina y los redujo a escombros en llamas, lo que se llevó la vida de la reina y de su hijo recién nacido. El emperador se precipitó hacia los aposentos, pero solo encontró a Serat. Sus manos refulgían con poder arcano. Los guardias del emperador le atacaron, pero Serat los redujo a cenizas, y también al emperador. Serat se aseguró de que culparan de estas muertes a los magos de un territorio conquistado. Este es el punto de no retorno. Cuando la violencia engendra violencia, no importa qué te haya pasado, no hay dignidad en convertirte en la violencia que te lastimó. Ahora, esta tragedia genera dos líneas interesantes. La primera es que Asir considera que los culpables eran magos de territorios conquistados, lo cual hace que Asir, al tomar el título de emperador, empiece con una cruzada de expansión brutal para vengar a su padre. La actitud pedante del emperador, esa de la que todos se quejan y todos condenan, no es natural. Fue implantada por las mentiras de Serat, y es una lástima pasar a la historia por luchar contra una mentira. Pobre Asir. Por otro lado, el plan del niño que en otrora fue esclavo estaba por culminar, pero el malentendido que hundió a una nación. Serat llevaba mucho tiempo soñando con este momento y esperaba que Asir lo liberase de su esclavitud. Asir no hizo ninguna de estas cosas. Continuó expandiendo las fronteras de su imperio y evitando las propuestas de Serat con respecto al fin de la esclavitud. Esto era más que una prueba suficiente para Serat de que la decadencia moral de Shurima y su ira recayó en Asir por haber roto su promesa. Pero esa era solo la perspectiva de Serat. Miremos ahora la perspectiva de Asir. A lo largo de la década siguiente, amplió sus fronteras y gobernó con mano inflexible aunque justa. Instituyó una serie de reformas para mejorar las vidas de los esclavos y en privado trazó un plan para derribar varios milenios de tradición y liberarlos a todos. Lo mantuvo en secreto, sin revelarlo siquiera a Serat, con quien la cuestión de la esclavitud se convertiría en la manzana de la discordia. El imperio se había levantado sobre las espaldas de la esclavitud y muchas de sus grandes familias dependían del trabajo de los esclavos para mantener sus riquezas y su poder. Una institución tan monolítica no se podía derribar de la noche a la mañana, y Asir sabía que sus planes estarían abocados al fracaso si se hacían públicos. A pesar de sus deseos de adoptar a Serat como hermano, no podía hacerlo hasta el día en que fueran libres todos los esclavos de Shurima. Asir lo mantuvo en secreto para poder operar políticamente. Serat interpretó que Asir había decidido ignorar su promesa. El dolor de Serat lo hizo entregarse a la locura. En este momento, todo lo que ocupaba su mente envenenada era destruir el imperio a cualquier costo. Todo por un mal entendido. También es curioso notar que lo primero que hacen las personas a tomar el poder en Runeterra es tratar de abolir la esclavitud. Esto mismo hizo Swain cuando estableció la Trifarix. La parte honrada de Serat murió ese día, pero se sometió a su mandato y aceptó de forma aparente las decisiones de Asir. Serat permaneció al lado de Asir durante su campaña de conquista, pero cada una de sus acciones estaba diseñada minuciosamente para aumentar su influencia sobre el reino del que ahora pensaba adueñarse. Tu arrogancia te costará una vez más. El plan en la sombra.
Pero a ver, aguanta. ¿Cómo es posible que Serath planificara todo esto? Bueno, arrebatar un imperio no es tarea sencilla, y Serath sabía que necesitaba más poder. Se adentró en bibliotecas que llevaban mucho tiempo cerradas, indagó en criptas olvidadas y consultó a místicos sepultados en lo más profundo de las arenas, todo para ampliar su conocimiento y su ambición, que crecían ambas de forma desenfrenada. Ningún esclavo podría jamás colocarse sobre el disco solar, así que Serath alimentó la vanidad del emperador, infló su ego y llenó su cabeza con visiones imposibles de un imperio de envergadura ecuménica. Pero semejante sueño solo sería posible si Azyr conseguía ascender, al igual que los grandes héroes de Shurima antes que él. A la larga, la perseverancia de Serath dio sus frutos y Azyr anunció que se sometería al ritual de ascensión. El día de la ascensión llegó y Azyr marchó hacia el estrado de la ascensión con Serath a su lado. Nasus y Renekton estaban ausentes, ya que Serath había preparado una distracción para ellos. Debilitó el sello de un sarcófago mágico que contenía una bestia de fuego ardiente. Cuando la criatura se liberó finalmente de sus ataduras, Renekton y Nasus acudieron, pues eran los únicos guerreros capaces de derrotarla. De este modo, Serath había apartado a Azyr de los dos únicos seres que podrían salvarlo de lo que le esperaba. Azyr se colocó detrás del disco solar y justo antes de que los sacerdotes comenzaran el ritual, los acontecimientos dieron un giro que Serath no había previsto. El emperador se giró hacia Serath y le dijo que ahora era un hombre libre. Él y todos los esclavos de Shurima quedaron liberados de las cadenas de la servidumbre. Las palabras del emperador atravesaron la coraza de rencor que envolvía el corazón de Serath, pero llegaban demasiado tarde. Con un rugido de ira y dolor, Serath derribó a Azyr de su lugar en el disco y contempló a través de lágrimas como su antiguo amigo ardía hasta convertirse en cenizas. Serath ocupó el lugar de Azyr y la luz del sol lo bañó, transformando su carne en la de un ser ascendido. Pero el poder del ritual no era para él, y las consecuencias de su traición a Azyr fueron devastadoras. El poder desatado del sol destruyó a Shurima por completo, derrumbó sus templos y trajo la perdición a la ciudad. El pueblo de Azyr quedó consumido en un terrible incendio, mientras el desierto se alzaba para reclamar la ciudad. El disco solar cayó y un imperio levantado por generaciones de emperadores desapareció en un solo día. Pero a todo esto, ¿Serath es un ascendido? Pues resulta que Serath es un mago ascendido de la vieja Shurima. Arrastrado a la locura por el poder, ahora busca recuperar lo que cree que le pertenece y reemplazar las civilizaciones soberbias del mundo con una diseñada a su imagen y semejanza. Crearé este mundo a mi semejanza. Ojito, ¿esto no te suena a Velvet y Sumar la banda? Curioso, ¿verdad? En próximos videos hablaremos de esto a profundidad. Las energías que lo inundaban eran inmensas, y junto a su brujería oscura, crearon un ser con poder asombroso. A medida que traía incluso más poder del sol hacia su cuerpo, su carne mortal se consumió y se transformó en un rutilante vórtice de poder arcano. Cuando la traición de Serath quedó revelada, Renekton y Nasus se precipitaron hacia el epicentro de la tormenta mágica que estaba destruyendo la ciudad. Trajeron consigo el sarcófago mágico que había mantenido aprisionado al espíritu de la llama eterna. Ojito con esto, mi bro. Sabemos que hay dos vestigios de esta llama eterna. La primera en Icathia junto con Jax y la segunda con Lysandra en el reino onírico. Todas estas tramas se conectan. Y por cierto, un fuerte abrazo a todos los miembros del canal y los que se suscriben en la plataforma morada. Gracias a ustedes son posibles estos videos. Si quieres apoyar al canal, dale click en el botón unirme o deja tu jugoso like.
Los hermanos ascendidos se abrieron paso hacia el estrado de la ascensión, justo en el momento en el que Serath caía del resplandor mortal que engullía la ciudad. Antes de que el mago recién ascendido pudiese reaccionar, arrojaron su cuerpo llameante dentro del sarcófago y lo sellaron una vez más con cadenas benditas y poderosos sellos de atadura. El poder de Serath ya había sido grandioso cuando era un mortal, y ese poder combinado con el don de la ascensión lo volvió prácticamente invencible. Hizo añicos el sarcófago, aunque sus fragmentos y cadenas permanecieron unidos a él. Renekton y Nasus se lanzaron hacia Serath, pero su fuerza recién adquirida era tan poderosa que su lucha quedó en punto muerto. La batalla se propagó a lo largo de la ciudad derruida, destrozando lo que aún no se había hundido bajo la arena. Los hermanos pudieron arrastrar a Serath hacia la tumba de los emperadores, el mayor mausoleo de Shurima, una cripta cuyas cerraduras y salas eran imposibles de quebrantar, pues solo respondía a la sangre de los emperadores. Renekton metió a Serath dentro y llamó a Nasus para que sellara la cripta tras ellos. Te conté esta historia a detalle en el video especial de Nasus y de Renekton. Nasus lo hizo, no sin gran pesar, pero sabía que era la única forma de evitar que Serath escapara. Renekton y Serath cayeron en la oscuridad eterna y allí permanecieron atrapados en una batalla interminable mientras la otrora grandiosa civilización de Shurima se desmoronaba. Transcurrieron innumerables siglos y con el tiempo incluso la poderosa fuerza de Renekton decayó, lo que le dejó vulnerable a la influencia de Serath. Con mentiras y engaños envenenados, Serath retorció la mente de Renekton y la llenó de un rencor inmerecido hacia Nasus, el hermano infiel que, según la narrativa ficticia de Serath, lo había abandonado hacía mucho tiempo. A pesar de todo su poder recién adquirido, a pesar de lo lejos que había llegado desde que era un niño esclavo sin nombre, una parte de Serath sabía que aún seguía encadenado. Tras siglos, la tumba se abrió. Pero a ver, espera. ¿No se supone que la tumba solo responde a la sangre de los emperadores? Esto es una falla en el guión. Es un Deus Ex Machina. ¡Qué mierda! Shh. Nada. Tranqui. Pudieron abrir por el linaje de Sivir. Pero eso es otra historia. Continúala en su video especial.